tu amor, cual ancla firme, una a ti mi corazón. Vamos a prepararnos para la proclamación de la palabra del Señor. Seguimos en el mismo libro y con la misma dinámica en el Apocalipsis, aunque aquí empezamos una parte que son unas cartas. Pareciera que de repente estuviéramos en otro libro, pero vamos a seguir en el mismo y tenemos que seguir con la misma intención que hemos estado viendo de lo que Apocalipsis nos presenta, y es al Cristo glorificado revelándose a su pueblo para que su pueblo se arrepienta, para que su pueblo persevere, para que su pueblo sea exhortado y animado. Así que básicamente esa es la premisa que vamos a encontrar en el libro. Cristo se revela para que su iglesia encuentre consuelo en medio del dolor, luche contra el pecado y siga perseverando, y crezca en amor hacia su Señor también. Así que hoy vamos a ver el primer mensaje que el Cristo glorificado dice que se anuncia, y es a la iglesia de Éfeso. Así que vamos a orar a nuestro Dios y que nos ayude, que prepare nuestros corazones para esta su palabra. Y incluso, mi amigo, tú que nos visitas y que no conoces a Jesucristo, que tu vida no está rendida hacia Él, puedes ver hoy el gran amor que Cristo tiene por todo pecador, y que hoy puedas encontrar ese amor de Cristo y puedas conocerle y crecer en Él. Así que mi ruego también va hacia eso. Bendito Dios. Este mensaje, Señor, tú lo enviaste para una iglesia en un momento particular, con una situación particular, pero es tan real para nosotros hoy, que te pido, mi Señor, que nos hables a nosotros a través de tu palabra, y usa mi voz, Señor, para hablar a tu pueblo. Usa mi voz, Señor, para despertar a muertos aquí hoy, que puedan venir a la vida y que reconozcan en Jesucristo, el gran Salvador, aquel que tiene las estrellas en su mano, aquel que camina en medio de los candelabros, aquel que ofrece un árbol de vida para que podamos recibir vida eterna. Señor, ruego para que todos los perdidos hoy puedan ser encontrados, ser hallados por tu gran misericordia. Rogamos, Señor, que podamos nosotros recibirles también en amor, y que más allá de no solamente dar una doctrina, podamos también manifestar el gran amor, Señor, con el que tú amas. Así que guíanos para que nosotros exaltemos, glorifiquemos tu santo nombre, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos, nosotros estamos en una época de campaña electoral. Usted ha visto levanta así su mirada, va a encontrarse alguna pancarta de algún candidato o candidata que está regado por todos lados donde usted se dirija. Sabemos que se pintan paredes, se ponen cosas, se terminan las elecciones y queda ese candidato todavía ahí, sus cosas, tiempo después, porque a veces ni siquiera los borran o pintan de nuevo las paredes. Ahora, aunque estas sean las votaciones de las que la gente menos participa, comparado con presidenciales y con de alcaldes y eso, sean de las que menos se participa, hay algo que se observa mucho en cualquier campaña, sea de esta que estamos ahora, o de alcaldías o de presidencia, y es que la gente que se lanza a candidaturas muestra señales de afecto hacia las personas. Todos son con rostros sonrientes, todos tienen una foto con una abuelita de un pueblo, de un barrio necesitado, todos muestran sus dotes de acercamiento hacia la gente con sonrisas, poseen discursos elocuentes, propuestas atractivas, pero la gente a quienes que lo comunican en la mayoría de los casos son vistos solamente como una masa votante. Esas personas no son vistas como personas dignas de ser amadas, sino que para muchos son simplemente un voto. Yo necesito a ese porque necesito su voto, pero no porque realmente las personas lo estén amando. Así que, mis hermanos, aunque las fotos, las propuestas y los discursos digan que aman a la gente, la realidad es que para nosotros eso es poco confiable. Nosotros sospechamos de todos ellos. No nos digamos mentiras, todos nosotros sospechamos del que el político le creamos a ciencia cierta. Puede que existan, incluso algunos tienen familiares que lo son, y probablemente ese sean de la excepción a la regla, pero todos lo vemos en una foto y decimos, no lo sé, Rick, parece falso. Todos nos sentimos con ese asunto, nos sentimos como bajo sospecha. Hermanos, ojalá eso solamente pasara en la política. Lo triste es, mis hermanos, que nosotros que no esperamos que un pastor ni una iglesia actúe así, podría suceder que una iglesia termine teniendo muchas cosas y olvidar el amor con el que tiene que amar a la gente y con el que debe amar al Señor. Y eso le estaba pasando a esta iglesia en Éfeso. Ellos habían olvidado su primer amor. Y pese a que podemos pensar que nosotros como iglesia no seamos capaces de hacer algo así,
No lo digamos tan fácilmente. Lo bueno es que podamos nosotros ser advertidos, porque creo que en esta carta también hay una advertencia para nosotros, que pudiéramos pensar que bueno es hacer una cosa, pero olvidando quizás la que es más importante, y es el amor a nuestro Dios y el amar a nuestros semejantes. Así que veamos lo que nos dice la carta en Apocalipsis a la iglesia de Éfesos. Capítulo 2, versículo 1 al 7 de Apocalipsis nos van a presentar estos detalles. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer el árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Mis hermanos, lo primero que nos topamos en nuestro pasaje es a quién va dirigido. Es lo que llamamos nosotros el destinatario. Nos dice el texto: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y yo sé que pudiéramos tener en cuenta que el ángel pudiera tratarse de un ángel como tal, pero es que un ángel no tiene, según la Escritura, una función sacerdotal o una función pastoral, si mejor se quiere, una función pastoral dentro de una iglesia. Un ángel no es llamado a enseñar a la iglesia. Quien es llamado a ser el que instruye a la iglesia es un pastor comisionado por el Señor. De modo que cuando estamos hablando aquí del ángel en la iglesia de Éfeso, que tiene que dar ese mensaje a la iglesia en cuanto a cómo están viviendo ellos, y que por cierto el ángel es incluido dentro del juicio, está hablando de aquel mensajero que el Señor tiene en ese lugar, ese pastor, ese anciano, ese obispo en ese lugar, es decir, el pastor de la iglesia o los pastores de la iglesia de Éfeso. Ellos son los responsables delante del Señor de cuidar de la iglesia, y por eso el Señor está pidiéndole cuentas o le está diciendo a él de qué manera debería instruir a la iglesia. A esta figura representativa de la iglesia es a quien se le entrega el mensaje, pero involucra este mensaje a una iglesia local, una iglesia particular, con condiciones particulares, la iglesia de Éfeso. Esta iglesia, hermanos, en Éfeso se encuentra en un lugar que no nos debe sonar extraño. Ya ahorita leíamos la carta a los Efesios, y esa es esta misma iglesia a la que se le está hablando esta carta. Además de eso, hemos visto en los viajes de Pablo, si usted ha leído el libro de los Hechos, que también se nos habla de detalles acerca de esta iglesia. De hecho, es de las iglesias que tenemos en Apocalipsis la que más tenemos información en la Biblia, en la misma Escritura. Tenemos algunos detalles acerca de ello. Por ejemplo, que fue establecida por Pablo. Eso nos lo dice Hechos 18-19. Que él envió a Timoteo como su supervisor. En 1 Timoteo 1:3 nos dice eso, que le envía para que él supervise la obra que está haciendo la iglesia. También nos presenta por la tradición y por algunos detalles dentro de las mismas cartas y el Evangelio, que es el cuartel de Juan. Parece ser que desde Éfeso Juan escribió el Evangelio y las 3 cartas que tienen su nombre, que no tenemos una exactitud con ello, pero es lo que tradicionalmente se informa. Ahora, el contexto de esta iglesia, hermanos, es que ellos tenían dones que les estaban siendo dados para que ellos predicaran, enseñaran. Es cuando allí le dice Pablo de que el Señor viene y nos ha dado dones para la edificación de la iglesia, hablando de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, y cada uno de un rol particular para poder servir a la iglesia. Pero además de eso, nos encontramos que estaba en una ciudad, y esta ciudad era uno de los puertos más importantes de ese mundo, de ese momento. Podría decirse incluso que era la 4ª ciudad más importante de todo el Imperio Romano. De hecho, era considerada la capital de el área más oriental del Imperio Romano, es decir, la que era conocida como la provincia del Asia Menor. Es una provincia romana que se conocía de esa manera, el Asia Menor. Y Éfeso era prácticamente la capital de toda esa provincia. Era la ciudad más importante, con mayor relevancia. Tenían la adoración a la diosa que para los romanos es Diana, la Diana de los Efesios, que aparece en el libro de Hechos, que cuando recordaron ustedes que a Pablo le dieron una paliza cuando se enfrentaron
los seguidores de esta diosa y cómo en este lugar se tenía una gran adoración y era uno de los templos más maravillosos del mundo antiguo. De hecho, se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo, ese templo que estaba allí, esa diosa, en ese lugar en particular. El Señor le dice a esta gente, en esa iglesia, en esa ciudad, al ángel de ese lugar, el Señor le manda un mensaje. Y este mensaje está estructurado de una manera simple, hermanos, con un patrón que es similar en las demás iglesias. Y esta es quizás la parte más técnica de todo mi sermón. Esa es la parte que va a ser más de clase, pero la voy a explicar hoy porque en todos los sermones se va a repetir. Y usted presta atención hoy, yo no la voy a volver a repetir, sino que para los demás sermones la sigo igual. Y es la imagen que le pedí a mi hermana que pusiera allí. Yo sé que de pronto se ve muy pequeño. Yo se la puedo compartir luego en el grupo, ¿ok? Todas las cartas tienen este patrón. Todas las cartas que vamos a ver, las 6 siguientes, incluyendo esta, tienen ese patrón. Empiezan con un destinatario, que es el ángel de la iglesia en tal lugar. Una identificación de Cristo. Cristo se presenta de una manera en la carta. Luego continúa con un conocimiento de Cristo. Yo conozco tus obras. Luego una evaluación de Cristo, sea un elogio o sea una reprensión. Pero Cristo evalúa a su iglesia y le dice, tiene que pasar por esto. O la evalúa y le dice, mira, qué bueno lo que has hecho. De hecho, solamente son 2 iglesias las que dan como aprobado. Y 2 iglesias no tienen nada que decirle bueno. Y esa es la evaluación. Luego vamos a ver la instrucción. Entonces el Señor viene y hace un llamado al arrepentimiento o un llamado a la perseverancia. Luego hay una promesa para el que haga caso a Cristo y obedezca. Y por último, una exhortación final. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa estructura está en todas las cartas. ¿Ok? ¿Cómo lo vamos a estar estudiando nosotros en los sermones? Bueno, vamos a ver la revelación de Cristo. Una introducción donde veamos el destinatario como he hecho, una revelación de Cristo, el diagnóstico que Cristo hace a la iglesia y el veredicto que Cristo le hace a la iglesia para luego concluir con la exhortación. Una vez más, esta es la única parte técnica del mensaje. En otras palabras, nuestros 3 encabezados son esos del sermón. Revelación de Cristo, diagnóstico a la iglesia y el veredicto a la iglesia. Esta es la estructura general que veremos para todas las cartas a las iglesias. Pero hoy nos enfocaremos en Éfeso, la iglesia que abandonó su primer amor, un amor abandonado. De ahí el título del sermón, Éfeso, amor abandonado. Y esto, lejos de ser algo penoso, mis hermanos, es algo triste. Es algo que amenaza a la iglesia con quedar descalificada de su identidad como iglesia. Lo que el Señor está diciéndole es que si ella continúa siguiendo esa misma conducta de tener una sana doctrina, pero no amar, va a terminar esta iglesia siendo descalificada, es decir, no va a seguir siendo iglesia. Así que esto no es algo penoso, esto es algo triste, es algo, una advertencia seria, y creo que todos nosotros deberíamos atenderla. Hoy vemos nosotros que muchos lugares han dejado de ser un candelabro, es decir, han dejado de ser iglesia, y esto es algo que ellos no saben. Pero nosotros aquí estamos, no como fieles que no van a fallar nunca, sino como fieles que deben advertirse de que este mensaje a las 7 iglesias nos dicen al final, oye, si tienes oído, escucha estas advertencias para que no tengas que vivirla, para que como iglesia no tengas que pasarla. Así que tenemos la primera de estas advertencias, el peligro de tener sana doctrina y olvidar el primer amor. Y esta es la tesis de nuestro sermón. La sana doctrina sin el amor de Cristo es descalificante. O como usted vio en la pregunta que hicimos ayer que compartimos el mensaje, ¿sabías que se puede tener sana doctrina y aún así estar descalificado? Sí se puede, cuando el amor no forma parte de la vida de la iglesia, del creyente, de la comunidad del Señor. Así que vamos entonces en primer lugar, cómo el Señor se revela, la revelación de Cristo en este pasaje. Ya nosotros vimos los aspectos del Señor. Lo que sucede cuando Cristo le habla a cada iglesia es tomar cada uno de los aspectos que vimos la semana anterior. La semana anterior estuvimos viendo que Jesús es el que tiene las 7 estrellas en su mano, que camina en medio de los candelabros. Vimos de Jesús que es aquel que tiene unos ojos como llama de fuego, que Él brilla como el sol, que tiene sus pies como de bronce bruñido. Y vimos muchos más detalles del Señor. Y luego cada uno de estos detalles va a presentarse Él a la iglesia. Mira, aquí estoy yo, el que tiene las estrellas en su mano, el que anda en medio de los 7 candelabros. Así lo dice. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto. Está llamando la atención a su iglesia. El que te está hablando aquí no es simplemente un señor que está por allá encerrado en una cárcel o está en una isla cárcel, sino que es un mensaje que viene del Señor, aquel que tiene las estrellas en su mano, que sostiene a su iglesia y que puede también soltar al ángel de esa iglesia.
ese que tiene la autoridad para aplicar justicia, tiene las estrellas en su mano, pero también está en medio de ellas para proveerles su amor y su cuidado. Recordemos, son las dos cosas, las dos características que vemos de nuestro Señor. Él es el juez que juzga a su iglesia, la examina, pero también es el sacerdote que cuida y le dice, vuelve a mí de esta manera. Y es lo que vemos nosotros en la carta. Así de sencillo. Él es el que envía este mensaje. Jesús se presenta de manera cercana a su iglesia. Y aunque usted no lo vea, la Escritura nos dice que Él está al cuidado de su iglesia. Su Santo Espíritu obra en nosotros y en medio de nosotros. Y no solamente para que dijéramos, se está paseando y pronto usted se asusta. ¿Dónde? ¿Por dónde está? Porque no es así como opera. Pero nos lleva, nos guía, nos conduce a toda verdad. Nos revela a Cristo y nos conduce a cómo nosotros podemos vivir para Él. El Señor dice, yo soy el que tiene autoridad sobre ti. Yo me paseo y sé lo que estás haciendo. También conozco la motivación de por qué lo haces. Por eso es Él el único que puede saber si alguien está haciendo las cosas por amor o no. Es el único. Ninguno de nosotros pudiera saber. Voy a poner mi ejemplo para no señalar a Jonathan. Pero siendo mi ejemplo, usted me puede ver a mí aquí, yo estoy predicando. No, se ve emocionado, debe estar amándonos. Él es el único que sabe si realmente lo hago por amor a Él, por amor a su pueblo. Él es el único que puede saberlo y aquí está diciéndolo. Yo soy quien conoce tu corazón. Yo soy el que tiene las estrellas en mi mano derecha. Yo soy el que camina en medio de los candelabros. A mí o a Él no le podemos echar ningún cuento. El Señor es quien tiene la autoridad y el conocimiento para señalarles que la sana doctrina sin el amor de Cristo es descalificante. Una iglesia pudiera tener la mejor de la doctrina, la sana doctrina, predicar fielmente, no dejando ningún detalle doctrinal sano por fuera y aún así no ser iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque si no tiene amor, de nada sirve. Tomando las palabras de Pablo, ¿qué diría Pablo? Si yo hago esto y hago lo otro, pero no tengo amor, soy como un platillo que usted lo suena y hace splash por todos lados. Y es pura bulla. No es nada concreto. Eso podría pasarle. ¿Eso nos está indicando que no tengamos sana doctrina? No. Es simplemente que nos está diciendo que no puedes perder mientras tú vives la sana doctrina. Mientras tú creces en el conocimiento del Señor. Conocer al Señor y amar al Señor. Amarlo por encima de todas las cosas. Y mientras nosotros le conocemos, seguimos creciendo en el amor por Él. Y eso es la invitación a esta iglesia. No olvidemos eso nosotros, mis hermanos. Podríamos pensar en que podemos engañar a otros, pero no podemos engañar al Señor. De nada nos servirá que tengamos una doctrina fiel si no tenemos amor por Cristo y por los demás. De nada nos serviría. El examen aquí es que Cristo dice, apagaré tu lámpara si tú no atiendes lo que yo te voy a decir. Así que atendamos a aquel que aquí se revela y habla a su iglesia y le hace un diagnóstico, lo cual nos lleva a nuestra segunda consideración, el diagnóstico a la iglesia, versículos 2 al 4. El Señor glorificado, el que tiene ojos como fuego, conoce a su iglesia. Y dice en los versículos 2 al 4, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Mano, solidez en esta iglesia en cuanto a eso. Pero luego el Señor también hace el dictamen y le dice, pero tengo esto contra ti. Y yo estoy seguro que ninguno quisiera jamás escuchar la palabra del Señor que nos dijera algo así. Yo tengo esto contra ti, porque lo que está mostrando el Señor es que está elogiando, pero luego está poniendo sus ojos de fuego sobre nosotros y nuestras acciones y le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Has abandonado tu primer amor. Imagínate ser la iglesia de Éfeso en ese tiempo. Una iglesia en una ciudad bien cosmopolita, una iglesia con una tremenda economía, una iglesia con una política fuerte, una iglesia donde incluso había culto al emperador. O sea, si quería una iglesia ganar punto con el emperador, esta ciudad era una de ellas. Tenía culto al emperador, tenía un templo dedicado ¿a quién? Al César. Imagínense eso. Ahora imagínense ser un hermano en esa iglesia a lo que se está enfrentando. Por un lado somos una iglesia rica donde la gente se siente que es autosuficiente.
Pero por otro lado somos una iglesia en una ciudad donde hay una gran economía, la gente puede pensar que es autosuficiente. Pero también la gente quiere ganar puntos y tiene un templo al emperador. Tiene un gran templo de las maravillas más grandes del mundo antiguo que es a una diosa. O sea que un tema religioso, político, cultural fuerte. Pero también habían enemigos en el interior de la iglesia. Personas que decían ser una cosa y no lo era. O sea, no bastaba solamente luchar contra las posibles amenazas externas, sino que tenían que lidiar también con las amenazas internas. Esta iglesia es advertida acerca de mantenerse fiel a la sana doctrina. Hermanos, como les dije, Pablo se queda en esta iglesia, la funda y Pablo la edifica hasta cierto punto. Pablo luego se marcha. Pero cuando Pablo está a punto de marcharse, en Hechos 20, del 29 al 30, les advierte. Les dice, vendrá un tiempo cuando la gente no quiere escuchar la sana doctrina. Y les advirtió, la gente va a querer desviarse, va a querer escuchar cualquier cosa. Tanto así que Pablo le termina advirtiendo a Timoteo acerca de esto, porque parece que sí es verdad que empieza la iglesia a desviarse de la sana doctrina. Y en 1 Timoteo, versículos 3 al 7, capítulo 1, versículos 3 al 7, le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, habían hombres que se ponían a hacer cuentos, que se ponían a estar pendientes de las genealogías, empezar a hacer cuentos de números y de cualquier cosa, y empezaban a discusiones sin fruto y sin sentido. Y Pablo les dice, mira, esa gente, en vez de darse cuenta que esta es una fe que crece, está haciendo una cuestión, un montón de cosas, fábulas interminables. Y él hace un llamado a que esta gente pueda mantenerse en la sana doctrina a través de Timoteo. Y empieza a enseñarle, guía a esa gente, encarga a hombres fieles que prediquen, que traigan sanidad a la iglesia en la enfermedad que tiene una sana doctrina. Pero en medio de lo que le dijo, hermanos, él les invitó a no olvidar el amor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. Y esta iglesia empezó a luchar contra este problema de la doctrina. ¿Por qué lo sabemos? Porque Apocalipsis es escrito casi 30 años después de la primera carta a Timoteo, de todo esto que está sucediendo. Todos esos sucesos que le estaba mencionando, 30 años aproximadamente después, encontramos que el Señor dice, qué bien lo que has hecho. A todos esos que decían una cosa y que eran mentirosos, tú no los toleras y en la iglesia no hay. De modo que las advertencias que dio Pablo y a través de Timoteo parece que se hizo un buen trabajo. Y la iglesia empezó, aquí no vamos a aceptar no tenemos tolerancia contra la falsa doctrina. Los falsos no van a estar. Y el Señor dice, qué bien lo que has hecho. Has perseverado y no los soportas. Y los que se juntan allí, tú no los quieres. Los distingues y dices, estos son falsos. Si se vienen a congregar es otra cosa, pero esto los distinguimos. La iglesia está manteniéndose en una sana doctrina. Y el Señor eso no se lo quita. Lo que les dice es que yo les conozco y ustedes han perdido su primer amor. Jesús le envía este mensaje a su iglesia diciéndole, yo conozco tus obras. La situación en Éfeso, como he mencionado, había cambiado. Jesús, que se pasea en medio de ellos, le informa lo bien que están haciendo. Estás manteniendo a raya a aquellos que dicen ser algo que no lo son, que quieren enseñar lo falso. Tú te has mantenido perseverando en ello y has sido fiel a la doctrina. Pero, hay un pero allí. Y este pero, dice el autor Juan Sánchez en su libro 7 amenazas contra la iglesia, basado en estas mensajes a las 7 iglesias, dice, pero Jesús afirma, eso no significa nada. A ellos les falta algo y ese algo significa todo. Y necesitamos sentir la contundencia del golpe. Ese algo no es la sana doctrina. Es decir, el Señor está diciendo, les falta algo. Señor, pero tenemos la sana doctrina. No, ese algo que te falta no es la sana doctrina. Es algo superior a esto. Es el amor. Has olvidado tu primer amor. Hermanos, cuando hablamos de esto, fíjense cómo es el mismo Juan quien habla. Y Juan tiene una idea muy similar cuando habla en su primera carta de Juan. Él dice lo siguiente, capítulo 3, versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero.
Si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y Él nos ha dado este mandamiento: el que ama a Dios, ame también a su hermano. De manera, mis hermanos, que lo que aquí está en juego como primer amor no es cuando estábamos empezando nuestra fe cristiana y todo lo hacíamos como con dulzura y estamos como volando en el aire. Permítame hacer esta expresión, pero es que nos imaginamos así. El primer amor aquí es nuestro Dios. El primer amor aquí es lo que Él debe. El enseñar de Él debe ser por conocerlo a Él y darle el lugar que le corresponde a Él. Y cuando alguien hace eso, su servicio se va a ver de esa manera, como hemos dicho. Un servicio alegre, un servicio entregado y abnegado a Él. Cuando nos dice el mismo Juan, nos va a decir que Dios es amor y que aquellos que aman al Señor aman también a sus hermanos. Quien dice amar al Señor, a quien no ve, ¿cómo puede amar al Señor al que no ve si no ama a aquel al que ve? De modo que el primer amor de estas personas aquí está ligado a que ellos en el principio lo que hacían, lo hacían por el Señor y para el Señor. Y han olvidado por quién y para quién lo hacían. De modo que solamente se quedó en saber la buena doctrina. Esta es la doctrina de la salvación. Esta es la doctrina del pecado. Esta es la doctrina del Dios Trino. Y todo se quedó simplemente en mero conocimiento, pero no amando a aquel a quien tenían que amar. No es el amor solamente en sentido emocional o en sentido figurado, o el amor en sentido emocional. Todo eso forma parte del amor. Pero lo que habían olvidado ellos era el amar al Señor, el amor hacia el Señor. Hermanos, nosotros podríamos saber la doctrina del amor, un amor gigante que te dieron, pero la pregunta es si ese amor aumentó tu afecto por Dios. Nosotros pudiéramos saber mucha doctrina, pudiéramos saber muchos conocimiento bíblico tener, pero ¿de qué nos serviría si eso no nos lleva a amar al Señor? Cuando el mismo Señor Jesucristo nos dice que eso resume, o que esa es su ley del amor. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, incluyendo eso la iglesia, incluyendo a aquellos que no son la iglesia. Amarlo como a nosotros mismos. ¿De qué nos serviría conocer tanto? ¿De qué nos serviría identificar a los falsos de los verdaderos? ¿De qué nos serviría crecer en el conocimiento del Señor si no le amamos? Éfeso fue una iglesia que fue invitada en el capítulo 3 que leíamos en la oración, que crezcas en el conocimiento del amor del Señor que no puedes al final poder alcanzar. De modo que no solamente era un conocimiento doctrinal, sino que era un asunto de que pudiera crecer en nosotros el amor por nuestro Dios. La iglesia de Éfeso en 30 años se enfocó en mantenerse fiel en la doctrina, meramente en su mente, meramente en su información, pero olvidó el amor por quien lo hacía y para quien lo hacía. Una vez más, leyendo el texto nos dice: conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Los has hallado mentirosos, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Eso es parte del veredicto que el Señor nos dice. De manera que nos está mostrando que la sana doctrina sin amor no es solo incompleta, es un cadáver bien vestido. La sana doctrina no es solamente incompleta, es algo que está muerto, bien vestido, si no tiene amor. Mis hermanos, ¿cómo nosotros vivimos ese amor por nuestro Dios? ¿Cómo nosotros lo manifestamos? ¿Cómo en nosotros crece ese amor por el Señor? ¿De qué serviría si yo hago lo que hago si no es por amor al Señor? Si no es para exaltarlo a Él y glorificarlo a Él. ¿Cuál sería la otra motivación? ¿Qué estaría buscando? Pues ellos habían dejado habían hecho una cosa olvidando hacer la otra. Habían olvidado el primer amor. ¿A quién le deben su amor? Al Señor. ¿Por quién hacían esto? Y que seguramente usted y a mí nos pasó al principio. Y que no debe ser solamente al principio como un primer momento de la vida, sino que debe ser siempre el primer amor hacia quien lo hicimos, por quien lo hemos hecho. Esa continuidad de expresión de amor hacia nuestro Dios. Yo sé lo que tú has hecho por mí y eso me lleva a amarte cada día más y más. Y se mantiene en mí la esencia de eso que involucra nuestro amor por el Señor. No es simplemente un asunto de que en algún momento tuvimos un primer amor, porque yo les pregunto, hermanos,
si fuera ese primer amor asociado únicamente al primer momento donde nosotros conocimos al Señor y lo amamos, entonces tendríamos un problema, porque ¿cómo vuelves a ello? ¿Cómo volvemos a ello? Simplemente que sea la actitud. Simplemente va a ser la actitud de gozo y de estarnos moviendo y lo que decimos del el que anda corriendito, anda todo el tiempo como enérgico. ¿Dónde puedo servir? Servir aquí. Claro, pongamos esto y hagamos lo otro. Eso es parte de nuestro servicio, respuesta a nuestro Dios. Pero el primer amor no es solamente ese momento en el tiempo donde amamos al Señor primero, sino este momento donde Él ocupa el lugar que le corresponde. De nada sirve a una iglesia que tenga sana doctrina si su amor por Dios y el amor por el prójimo no se evidencia, no se tiene. Nosotros tenemos que volver, o ellos tienen que volver al primer amor. Por eso luego el Señor les dice, vuelve a hacer las cosas que hiciste antes. Es lo que le va a decir posteriormente. Así que, hermanos, la sana doctrina sin el amor de Cristo es descalificante. Este texto nos desafía a nosotros hoy, porque muchas veces reducimos el primer amor a esa actitud gozosa y dispuesta al servicio, al estudio de la palabra, a la vida de oración fervorosa del principio. Y pensamos que si esa actitud no está, entonces hemos perdido ese primer amor. Lo que lleva a suponer que cuando tenemos esas actitudes, creamos que nuestro amor primero se mantiene. Y eso no es lo que vemos en el texto afirmar. ¿Qué pasaría si muchos de aquí tienen eso? ¿Qué pasaría si vemos a personas que están haciendo las cosas con fervor, pero su vida no representan en ninguna otra esfera el amor por el Señor? ¿Diríamos que tienen el primer amor? Manos, muy fácil sería para mí aquí fingir algo y yo estar sirviendo y haciendo todo lo que hago y diciendo, mira cómo ama al Señor, mira cómo se ve en lo que hace. El primer amor no es únicamente dentro de las paredes de una iglesia. El primer amor se evidencia en la vida de la persona. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento del Señor, pero no olvidamos que lo hacemos porque le amamos y crezcamos en ese amor de Él. Una iglesia fiel en la doctrina, que puso esa sana doctrina primero, antes que el amor a Dios, es esta iglesia en Éfeso. Y allí es donde está el peligro, hermanos. Cuando pensamos que lo que hacemos fiel a Dios ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. Cuando pensamos, como esta iglesia, que el mantenerse fiel en la doctrina, cuidando de que ningún otro se metiera a decir una cosa que no era, eso fue lo que los mantuvo ocupada en lugar de crecer en su relación de amor con su Señor. ¿Podrías hoy tú ser el servidor más fiel a la doctrina y aún con todo y eso terminar abandonándolo a Él, tu amor primero? Tenemos que regresar a nuestro primer amor, a conocerlo a Él más. Usted lo ha visto. Usted ha visto personas que no saben lo mismo que usted sabe, pero es evidente el paso de Dios sobre su vida. Es evidente cómo esa persona ha sido transformada por el Señor. Y se saben, conocen sus Biblias tal vez, oran con fervor, pero su amor por el Señor es evidente. Hermanos, tenemos que crecer en la conocimiento de nuestro Señor, pero no olvidar nuestro primer amor. El veredicto que da el Señor es serio, y es lo que vemos ahora en nuestra tercer encabezado. El veredicto a la iglesia, versículos 5 al 6. El Señor es el juez. Él tiene las estrellas en su mano. Él se pasea en medio de los 7 candelabros. Y aquí presenta su veredicto. Hermanos, no es un veredicto necesario. Un veredicto no es necesariamente algo malo. Es simplemente la sentencia o lo que dictamina alguien cuando evalúa los hechos, ¿no? Aquí han sido evaluados los hechos de esta iglesia que el Señor dice, yo te los conozco. Y ahora posterior a eso viene y le dice, esto es lo que tú mereces, o este es el veredicto más bien acerca de este asunto. Versículos 5 al 6 nos dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Hermanos, Cristo aquí resuelve el caso. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Arrepiéntete por haber olvidado lo que no tenías que olvidar. Si quieres mantener tu identidad como candelabro, como iglesia del Señor, arrepiéntete. Y este arrepentimiento está ligado a las obras que esta iglesia hizo al principio. Obras, por lo que entendemos en el contexto, obras con amor. No le está diciendo el Señor que no deje de crecer en la doctrina. No le está diciendo el Señor que deje de ser lo que una iglesia es. Pero le está diciendo el Señor que no olvide su primer amor, el amor que ella tenía hacia el Señor en un principio y cómo ese amor era el motor de lo que hacía.
Pero cómo perdió ese amor por Dios a medida que fue creciendo en simplemente conocer a Dios. Y eso, mis hermanos, nos puede pasar a todos nosotros. Usted muchas veces hoy, pónganle un ejemplo, se acerca a la Escritura diciendo, Señor, por favor, yo no entiendo esto, ayúdame. Y si usted hace un discipulado que se llama Estudia tu Biblia, es probable que adquiera ciertas herramientas. ¿Y sabe qué podemos hacer luego? Ya yo sé cómo se lee los Corintios, la carta esa. Son cartas. La carta tengo que hacer estas preguntas. Y terminar haciendo algo meramente mecánico, frío y calculado, sin amor por conocer al que aquí me habla, sin que esto me transforme. Y esta iglesia se convirtió en una iglesia que prácticamente era un seminario bíblico, doctrinal. Sabía las cosas acerca del Señor. Y aquel que medio venía con una herejía o con algo raro, ese no pasa el filtro de la palabra del Señor. Y la gente lo tenía bien marcado. Pero no amó al Señor. Hermanos, es un peligro y es muy fácil caer en él. Porque mientras vamos a ver en otras iglesias que tienen allá, no sé, el espíritu de la Jezabel y otras cosas que nos menciona, que usted dice, eso es inmoralidad, terrible, usted lo señala más fácil. Pero la sana doctrina, que la tenemos que tener, se puede camuflar confundiéndonos que nosotros estamos amando al Señor cuando simplemente nos estamos llenando de conocimiento del Señor. Y el conocimiento del Señor, bien llevado, recuerde, el conocer en la Escritura está ligado a la transformación, sino que nosotros lo desligamos y nada más lo ponemos como mente. Pero la mente transforma nuestro corazón y por ende nuestras acciones. Y eso es lo que aquí estamos teniendo o viendo estas personas. Estaban teniendo una cabezota así grande, como la mía, y el resto muy chiquito. No estaban creciendo de manera integral. Las obras sin amor, entonces, mis hermanos, son obras incompletas. No son buenas, porque no sirven de nada. Vienen siendo como un platillo que simplemente suena. Pablo lo diría, si no tengo amor, de nada sirve. Nuestra obra no sería agradable al Señor. Así que arrepiéntete, invita el Señor, de hacer esta labor de fidelidad doctrinal sin amar a tu Señor, pero también sin amar a los demás. Porque el que ama al Señor, ama a su prójimo. Y si decimos conocer a Dios, entonces nuestro amor también se verá en la manera como amamos a otros. ¿Sabe qué cosa vemos muchas veces que sucede? Personas que empiezan a conocer la doctrina y se convierten en Rambos reformados. Se aprenden y dicen, aquí tengo 5 dedos, 5 solas y los 5 puntos del calvinismo. Y cogen con una metralleta y encienden a todo pentecostal que se encuentran en redes sociales. Eso no es amor. Eso es conocer una doctrina bíblica, afirmada en la Escritura, pero carente de amor. La verdad sin gracia no produce ninguna edificación. Somos llamados a comunicar la verdad en amor. Somos llamados a crecer en el conocimiento doctrinal en amor. ¿Qué tan distinto luce, en cambio, hermano, el actuar cuando lo hacemos nosotros en amor? Y fíjese cómo el Señor aquí lo presenta como una manera gráfica. Dice, yo aprecio de que tú aborrezcas lo que hacen los nicolaitas. ¿Lo leyó usted cómo lo dice el texto? Dice, sin embargo tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Es decir, tú estás aborreciendo lo que esas personas están haciendo. Pero de una u otra manera, cuando aborrecemos lo que otro hace, también le estamos amando, pero también le amamos con la manera como lo decimos. Hermanos, esto no quiere decir que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. No, Dios aborrece el pecado y al pecador que no se arrepiente. Dios muestra su amor para todo pecador y lo llama al arrepentimiento. Los nicolaitas, si querían conocer del Señor, tenían que arrepentirse y venir a Él en arrepentimiento, venir a Él en fe. Pero no simplemente decirle, listo, tú crees eso, está bien. No, está mal. Pero yo te lo puedo decir de una manera distinta y te puedo mostrar el amor. Puedo conocer la doctrina, pero no olvidando el amor. Es mostrar amor, hermanos, a pesar de ellos. A veces vas a encontrar personas con las cuales tienes más vínculos, tienes más cercanía, y con otras personas no tanto, pero nuestro llamado es amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si ante cualquier cosa dejamos de amar a nuestros hermanos que sí vemos? Hoy no me saludó. ¿Quién sabe? Grosero ese. En estos días vi un pastor puso en Facebook. No, yo no ando normalmente en Facebook, pero entré porque me mandaron una cuestión y la fui a ver y luego lo cerré y me salió
y me salió justamente ese posteo y decía, el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás, y tú te ofendes porque el pastor hoy no te saludó. No sé a quién se lo habrá dicho de su iglesia, pero yo no haría eso porque alguno de la iglesia me va a decir, usted me lo dijo a mí. Pero, mis hermanos, Cristo aquí está siendo severo en el trato con la iglesia. O sea, está mostrando su lado como juez. Y luego le va a presentar su lado de acércate, arrepiéntete. Porque si no tengo que hacerlo, no voy a hacer. ¿De qué sirve una iglesia que sepa sana doctrina si no muestra el amor de Cristo? ¿De qué sirve decir un cristiano, conozco todo esto, si no ama a la gente? Esa es una incongruencia porque la Escritura nos dice que Cristo no solamente vino a enseñar el reino, vino y lo muestra en amor. Este es el amor de Dios manifestado. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Nosotros amamos a Dios porque Él nos ama primero. Es el amor lo que debe evidenciarse en la vida de los cristianos. Nosotros muchas veces no vamos a poder hablar, presentar la doctrina, pero sí podemos amar a otro, sí podemos expresar el amor. Amar a Cristo entonces implica odiar lo que lo odia, como la falsa doctrina y el pecado, pero sin perder la compasión por los perdidos, a los que Él vino a buscar. Debemos entonces mostrarles el amor de Cristo, porque el seguir siendo candelabro es lo que está aquí en juego. Ser candelabro implica ser iglesia que Cristo reconozca como iglesia. Hay un concepto muy popular entre creyentes y es la llamada cobertura. A los que no lo saben, a lo que se refieren con cobertura, no es una cobertura de chocolate que le pone usted un helado. No tiene nada que ver con eso. Es una cobertura, lo que lo dicen entre creyentes, porque eso no lo vemos en la Escritura, es cuando un ministerio o un pastor viene y le dice al otro, mira, tú estás bajo mi responsabilidad o bajo mi liderazgo y yo te doy mi cobertura para que tú seas una iglesia conforme a este liderazgo en particular. Encontramos en la Escritura más bien que la iglesia es enviada, es sostenida, es en todos los detalles enviada por un pastor, un ministro, pero no encontramos esa expresión de cobertura como si la persona tuviera una capa o algo que se le pone para que ejerza su ministerio. Ahora bien, utilizando ese entendimiento, esa palabra, haga de cuenta. No estoy diciendo que sea bíblico y que esté aprobado, pero como usted tiene ese concepto más o menos en su mente, el tema de la cobertura, aquí básicamente está diciéndole el Señor, te voy a dejar sin mi cobertura. ¿Qué es Cristo de la iglesia? Su cabeza. O sea que va a ser una iglesia sin cabeza. ¿Y qué es una persona sin cabeza? No es una persona. Es una persona que está muerta ahora mismo. ¿Ven la seriedad de esto? Es decir, está diciendo, pero tiene la sana doctrina, no sirve para nada. Si no ama, no sirve. Si el amor del Señor no se ve y si ellos no hacen lo que hacen por el amor a Cristo, sino que simplemente es, crezcamos en estos conocimientos, en estos términos técnicos, si solamente lo que nos informamos es de la doctrina, de nada sirve. El Señor dice, yo apagaré tu candelabro. Éfeso, mis hermanos, fue una ciudad que debió ser reubicada debido a los sedimentos de su río. El Señor está aquí indicándoles básicamente, yo puedo hacer lo mismo con ustedes. De no arrepentirse ellos de su actuar, el Señor los va a descalificar. No van a ser una iglesia. Podrán tener el nombre al frente que diga iglesia, el nombre que sea, pero van a ser descalificados. Es eso lo que implica que el Señor quite su candelabro, es que dejará de ser considerado un verdadero candelabro, perderán su identidad como iglesia, llegando a ser entonces una iglesia falsa porque Cristo ya no sería su cabeza. Hermanos, hay iglesias locales que podrán seguir llamándose iglesias en Sincelejo, en Montería, en Barranquilla, en donde sea. Podrán seguir siendo parte de un concilio, incluso de una red de iglesias. Podrán tener cobertura de un ministerio o de un ministro importante, pero no ser considerada por Cristo como su iglesia. Hay iglesias locales que pueden tener el nombre, pero no son iglesias de Cristo. Porque una iglesia sin candelabro puede tener presupuesto, puede tener música, puede tener un edificio hermoso, puede tener mucha gente, pero ante los ojos de Cristo está vacía, no es iglesia. Así que el veredicto de Cristo es que una iglesia sin amor ya no es luz. Ha terminado siendo un club social con vocabulario cristiano. Un club donde se reúne una gente con un lenguaje cristiano, con actividades de idioma, de lenguaje cristiano. Y no ser de Cristo.
Ahora, yo no te estoy diciendo esto para que pienses en la iglesia X, Y, Z, Alfa, Omega. No estoy diciendo eso. Es que nos examinemos nosotros. No es mirar hacia afuera, porque ¿a quiénes vamos a señalar? ¿Se nos dio acaso esa labor? Miremos nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros, en el llamado que tenemos a ser fieles a la sana doctrina, ponerla por encima del amor a nuestro Dios? Debemos amar a nuestro Dios y en la obediencia a Él, mantenernos fiel a la doctrina santa que Él nos dejó. Debemos ser fieles a la palabra del Señor, pero no debemos olvidar nuestro amor a Dios y nuestro amor a nuestro prójimo. Él es primero. Por tanto, hermanos, atendiendo esta advertencia, mantengámonos fieles al Señor. Su veredicto cierra con un llamado a que la iglesia venza. Él no se queda simplemente señalando, tengo esto contra ti, arrepiéntete, la llama. Y dice lo siguiente, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Solo aquellos que son de Cristo son vencedores juntamente con Él. El que escucha su advertencia y se mueva a la obediencia. Si tú hoy estás escuchando su advertencia, tienes la oportunidad, porque Él al señalártela te está haciendo un llamado luego hacia Él para que te arrepientas. Si tú hoy descubres que tú no amas a Cristo, entonces tú no le conoces realmente. Y si ese es tu caso hoy, arrepiéntete. Arrepiéntete. Podrás estar con Él y nunca ser separado. Así como ese árbol de la vida que está desde el principio en la creación, en el jardín del Edén, en la presencia de Dios, en el paraíso de Dios, tú puedes comer de ese árbol si tan solo permaneces en Cristo. Si eres fiel a Cristo. Si tú eres de Cristo, entonces obedécelo. Porque la sana doctrina sin el amor de Cristo es descalificante. Pero si en cambio entiendes que amas a Cristo y permaneces fiel a su doctrina, estás siguiendo el patrón que Él te dice que hagas. Ámalo a Él. Haz las cosas por amor a Él. Y ese amor se verá en expresiones de gozo, en expresiones sacrificiales, en expresiones de compromiso. Muchas veces nuestro compromiso no llega simplemente porque estemos muy ocupados. Es por carencia de amor a lo que vamos a servir y al Dios principalmente que servimos. Las cosas que hacemos o dejamos de hacer están ligadas al amor por Él y al que Él nos llama a amar, a lo que Él nos llama a amar. Así que mis hermanos, examinémonos hoy. Ese árbol es el mismo árbol que nos presenta en Génesis, en el capítulo 2, que habían dos árboles. Un árbol del conocimiento del bien y del mal y un árbol de la vida. ¿De qué árbol comió el hombre? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Descubre su desnudez, pega contra el Señor, se rebela contra Dios. Y el Señor dice, saquémoslo del jardín antes que coma del fruto de la vida. No pueden comer los del fruto de la vida los rebeldes, a no ser que el vencedor Cristo les dé ahora lugar para que ellos puedan volver a este lugar y ahora sí tener vida como redimidos. ¿Se imagina usted y yo comer del fruto de la vida, vivir para siempre en el estado de rebelión contra el Señor? No sería misericordia de Dios. Pero su gracia estuvo en expulsarnos del jardín del Edén para que ahora nuestros ojos puedan ir a Cristo y al ir a Cristo vencer juntamente con Él y ahora sí poder ir confiadamente ante el árbol de la vida y tener vida por siempre. No vas a ser desarraigado si estás en Cristo. Así como ese árbol ha permanecido en este sentido figurado allí, tú y yo también lo estaremos con Cristo. Pero tenemos que atender la voz de Cristo que nos llama a esta obediencia. Por tanto, mis hermanos, Él te exhorta hoy a escuchar su llamado. Su invitación es, el que tenga oído, oiga lo que el Señor tiene para decir, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted dirá, bueno, pero todos tenemos oído, y aquí todos estamos los que tenemos oído. No, Él está haciendo un llamado a la atención. Como yo decirle, escúchenme, présteme atención. O como cuando Él llamó a Israel en Deuteronomio 6, escucha, oh Israel, el Shema. En este caso es un llamado, atiendan esto. Tienes solamente dos opciones: rendirte ante el rey, reconocer tu falta y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y aun cuando seamos cristianos, aunque esto no sea arrepentimiento y fe para salvación, sí arrepentirnos y creer, Señor, he pecado contra ti. He puesto por encima la doctrina en lugar de crecer en mi relación de amor contigo. O he olvidado mi amor por ti, o he dejado de hacer las cosas por amor a ti.
nosotros como iglesia deberíamos atender esta advertencia hoy. Porque así como un político usa a la gente como instrumentos y no les ama, nosotros podemos terminar haciendo lo mismo, viendo a la gente simplemente como un repositorio de doctrina y no verlos como aquellos que son dignos de ser amados. Por eso esta exhortación es para nosotros hoy. Y quiero aplicarlo, teniendo en cuenta los 3 elementos que hemos estado viendo esta semana. El primero, que aprendamos en nuestra mente que somos llamados a vivir nuestra fe de manera fiel, que la doctrina sana debe ser un distintivo, pero el amor a nuestro Señor y a su iglesia debe ser aún mayor. Que el Señor nos haga hoy reflexionar en las maneras como podemos crecer en ese amor. Y lo puedes hacer con esta pregunta, mi hermano: ¿qué tan profundo es ese amor de Dios? Piénsalo. Cuando vemos en Efesios 3, una vez más, la iglesia que hoy carece de amor, se le advirtió de qué tamaño era el amor del Señor. Ese amor tan alto, ancho, profundo, que conozca las dimensiones de ese amor. Y parece que se puso fue a investigarlo nada más. Pero al conocerlo debería aplicar debería apuntar a nuestro corazón, a nuestro afecto. Y lo que quiero ahora es que también miremos. Asombrémonos por el cuidado que Él tiene por su iglesia. Muchos, cuando algo no está bien, suelen renunciar y no involucrarse, pero aquí el Señor viene y se presenta a su iglesia. Sabiendo que esta iglesia está en necesidad de arrepentimiento, el Señor viene a ella, y Él hoy está en medio de nosotros para afirmarnos y llamarnos a conservar nuestro amor. Mi hermano querido, mi hermana querida, el Señor nos está trayendo este mensaje, no simplemente como algunas veces decimos para darme palo, no. Si el Señor te está exhortando es porque quiere que te arrepientas y que encamines tu vida a Él. Ámalo a Él, y todo lo que hagas, hazlo por amor al Señor, para la gloria de nuestro Señor. Él aquí se está presentando precisamente para llamarnos. Así que nuestro amor y aprecio por el amor cautivante de nuestro Dios crezca aún más y más. Muchas veces yo encuentro que una gente, alguien le hace un favor, alguien se toma el tiempo por hacer algo para él, y la persona dice: gracias. Tú no merecías ser salvado. Tú y yo merecíamos el infierno. Y que Él haya enviado a su Hijo por amor a nosotros, debería todo el tiempo decirnos: no puedo creer este amor. No puede ser. Si a ti te tocan tu nene, tú miras con ojo de rabia al otro y lo quieres lastimar o piensas mal en algo. No me toques a mi pequeño. Él dio a su Hijo y fue maltratado, lacerado, traspasado por amor a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? No merecíamos nada de eso. Y luego decimos, cuando cantamos o vemos el amor de Cristo: sí, Él me ama. ¿Cómo no amarme? Tú no eras digno de ese amor. Y aun cuando hoy veas ese amor de lo que significa, nunca nos tendríamos que ver como los dignos de Él. Es gracia la que hemos recibido. Y esa gracia nos debería vivir todo el tiempo. Señor, yo te amo porque tú me amaste primero. Y eso nos debe llevar entonces a andar una vida de amor por Dios y por nuestro prójimo. Que la verdad que tenemos para comunicarla podamos expresar en amor. Que hoy sea tu oportunidad de amar aún a aquellos que son distintos a nosotros. Y ahora quiero hacer una idea, ponerla en tu mente. ¿Quién es esa persona que menos amas hoy? ¿Quién es el más duro para amar? ¿A quién te está costando amar? ¿A quién vas a amar hoy así? Ese amor profundo de Dios, ¿cómo te invita a amar hoy a aquel que pudiera ser hoy bien difícil de amar? En eso se ve el amor del Señor. Quiero terminar hablándole aquí a ti, mi amigo, que estás aquí sin Cristo. No hay amor más grande que este, que el amor que Cristo dio por nosotros al dar su vida por nosotros. Tú estás aquí. Si tú tienes oído para oír, escucha esto. El jardín del Edén estaba allí puesto y nosotros fuimos expulsados. Y no hay nada que podamos hacer para ganarnos el volver allí, el comer del fruto del árbol, a menos que Cristo, con lo que hizo, nos garantizara eso. Y mira lo que sucede. En la cruz del Calvario estaba Jesucristo y a su lado tenía 2 ladrones. Y uno de ellos ninguno de ellos podía hacer nada, no se podía bajar de la cruz. Estaban allí por ser ladrones. Estaban allí por haber hecho el mal a su prójimo.
y ya no podían hacer nada para hacer el bien. Y en ese momento uno de ellos se arrepiente y mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso. En este lugar donde está el árbol, tú comerás del fruto de este árbol de vida. Tú tendrás vida para siempre, porque miraste a Cristo y te arrepentiste y creíste en Él de todo corazón. Y aunque no tenías ya nada para ser bueno, el Señor lo salva, le perdona y lo conduce al lugar donde todos aquellos que confían en Él vencerán y estarán con Él. Mi amigo, si estás aquí sin Cristo, hoy eres invitado a creer en Él, que es poderoso para salvar a todo pecador, que se arrepiente y cree en Él. Y comerá del árbol como todos aquellos que han creído en Él. ¿Cuál será tu respuesta hoy? ¿Vendrás a Cristo en arrepentimiento y fe creyendo en Él, que es poderoso para salvar? ¿O seguirás con tu vida sin Él? Ora al Señor allí y pídele que te perdone y te salve. Bendito Dios, si tú has abierto oídos, Señor, en esta mañana de aquellos pecadores no arrepentidos, ten compasión y misericordia de ellos y conduce. De tu gracia tan sublime, cada día soy deudor. Que tu amor cual ancla firme, una